Suena estacionk2.com. Te lo veníamos diciendo más temprano, nos metemos en la retrospectiva del día, en la retrospectiva de la semana y casi te diría en la retrospectiva del mes, ya que precisamente en este mes de octubre que ya se está yendo, se cumplen 30 años de una de las placas quizás más emblemáticas, más icónicas del rock nacional, como lo fue Octubre, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Vamos a hablar de la historia de este disco, pero obviamente no lo voy a hacer solo. Nos vamos a dar el gusto, el privilegio de hablar con uno de los periodistas que más sabe de rock nacional, que más sabe seguramente también de la historia de Los Redondos, que fue parte de esa historia, que fue contemporáneo. Hablamos de Alfredo Rosso, un tipo que trabajó en las revistas Mordisco, Cerdos y Peces, Expreso Imaginario, fue parte de la revista Rock and Pop, Inrocuptibles, Escupiendo Milagros, Mix, La Mano, trabajó para los suplementos de Clarín y de La Nación, para el Sí de Clarín, para Rock de La Nación, para el No y Radar, ambos de Página 12. En radio fue productor y programador de FMR, de Radio Rivadavia, de La Mano, de Expreso Imaginario, el programa de radio, conductor de uno de los programas más emblemáticos de la radio, como lo es La Casa del Rock Naciente, y actualmente conduce La Trama Celeste en AM 750 los sábados de 18 a 21. Espero que me corrijas si me equivoqué en algo. Le damos la bienvenida a Alfredo Rosso. Matías te saluda desde Estación K2. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. ¿Todo bien, vos? Bien, bien. ¿Me equivoqué en algo? No, podría decirte nada más que también ha vuelto la Casa del Rock Naciente este año. Bien. Los sábados y domingos de 8 a 10 en Rock and Pop, como siempre. Bien, o sea que seguimos al aire con la Casa del Rock Naciente. ¿Y desde hace cuánto? Desde 1997, cuando empezó como un micro dentro del programa de Mario Pergolini, ¿Cuál es? Uh-huh. Y desde el 2000 es un programa con entidad propia, con su propio espacio. Vos sabés que yo te definía como uno de los tipos que seguramente, junto con Sergio Marchi, a la hora de hablar de la historia del rock nacional, seguramente sos uno de los tipos que más sabe, y dijimos, bueno, qué mejor que tener una palabra autorizada para hablar de este disco, hablar de Octubre. Primera pregunta es, ¿qué recuerdos te vienen de esa época, de lo que fue la época de Octubre, la época de Los Redondos? Bueno, Octubre es un disco que sale en un momento muy particular porque Los Redondos venían de pasar de tocar en clubes y locales de 200, 300 personas a lo sumo, como muy apretadas, uh-huh, a transformarse ya en un fenómeno bastante más masivo. Eso tuvo que ver con muchas cosas, tuvo que ver con la salida de su álbum debut Gulp en 1985, la difusión en el boca a boca de la gente de lo que representaban Los Redondos como espectáculo, como testimonio en las letras del indio, como música de rock así inquebrantable, todo lo que rodeaba también a la fenomenología de su monologuista Enrique Sims en aquella época. Uh-huh. Bueno, arrastraban una metodología ya desde fines de los años 70, de ser una banda que formaba parte de la resistencia cultural del proceso también, ¿no? Claro, vos sabés que yo pensaba respecto de lo que tiene que ver con el contexto y la temática que tiene Octubre. A ver, a mí me pasa que últimamente escucho hablar de la década del 80, yo tengo 37, tenía 6 años en esa época, ajá, digamos, no lo viví claramente, pero a veces escucho a algunos medios, cuando hablan de la década del 80, resumir todo en la guerra de Malvinas, la vuelta de la democracia, levantamiento cara pintada, la hiperinflación, y así pasó la década del 80. Y digo, en el día a día había algo más que hizo que Los Redondos se inclinaran a tocar ese tema, no
no antojadiza, digamos, y relacionándolo con lo que tenía que ver con la Revolución Rusa en algún momento. Sí, yo pienso que cuando sale Octubre, justamente los Redondos habían pegado un salto cuantitativo y cualitativo. Ellos estaban tocando, por ejemplo, en Palladium, que fue donde se presentó, una discoteca que había en el centro de Buenos Aires en ese momento, como ya para unas 1000 personas. 18 y 25 de octubre. Tal cual, sí, y ya lo habían anticipado en mayo del mismo año en el mismo lugar, pero en octubre se presentó el disco con un telón que reproducía en gran escala la obra de Rocambole, ¿no? O sea, de la tapa de Rocambole. Pero octubre es un testimonio de su tiempo, es un testimonio de los últimos escarceos serios de la Guerra Fría, últimos hasta ahora, ¿no? Porque, como ves, la historia es cíclica y estamos en una Guerra Fría otra vez. Siempre se vuelve. Pero en ese momento la Guerra Fría fue uno de los últimos momentos de aquella década en que estuvo a punto de calentarse, porque había dos jefes de Estado bastante intransigentes, tanto en Estados Unidos como en la todavía Unión Soviética, y eso está reflejado en el disco, por ejemplo, en Música para Pastillas, que utiliza un poco una metáfora de las Olimpiadas y de las gimnastas para hablar de una sensación de desasosiego. Cuando el indio habla de una revolución, más está hablando de una revolución en el plano espiritual, ¿no? Por eso dice sin un estandarte de mi parte, es decir, no tengo una bandera para esa revolución, es una revolución más bien del espíritu. Por eso en otro de los temas del álbum también dice, un último secuestro no, el de tu estado de ánimo no, o sea, ya se habían consumado demasiados secuestros en nuestro país. En la déjenme por lo menos eso para mí. Déjenme mi estado de ánimo para mí. Exactamente, no permitamos que ya se lleven también eso. Que además es una frase que no ha perdido vigencia, ¿no? Porque... Ahora, pero vos conceptualmente lo aplicás a lo que pasaba en el mundo en general o también lo trasladás a lo que era Argentina en ese momento. No, yo lo traslado más que nada a la situación en la cual estábamos envueltos en ese momento, porque bueno, había vuelto la democracia y sin embargo no teníamos paz. No teníamos paz económica, no teníamos paz social. La única escapatoria había sido ese año el Mundial de Fútbol ganado por Argentina, ¿no? Sí. Con los célebres goles de Maradona a los ingleses. Pero no había paz social, entonces también en algún momento el indio dice, los buenos volvieron pero están filmando cine de terror, porque se estaba filmando un cine de terror en la Argentina con las presiones de los militares cara pintada, bueno, con todo ese aparato represivo que no había terminado de desaparecer. Octubre es un disco que es testimonial en más de un sentido, testimonial también de los avances de la multimedia sobre la vida de la gente, por eso hay un tema que se llama Divina TV Führer. Esta es la época en que la televisión se convierte en una especie de dictador de las costumbres de la gente, ya deja de ser ese aparato que se veía 3 o 4 horas por día y pasa a dominar, ¿no? En los bares empiezan a haber televisores que no se bajan después del Mundial de Fútbol, se quedan ahí. O sea, las pantallas empiezan a tener un poco esa resonancia que nos anticipó George Orwell en 1984. Sí, el famoso Gran Hermano, que en su momento podría llegar a haber sido la radio, sí, en la década del 40 y 50, y que digamos, quedó de lado para que fuera la televisión. Sí, para que fuera la televisión y que empezara como a volverse una especie como de gigantesca... digamos, droga mental, ¿no? Donde se utiliza para difundir banalidades o para infundirte mayor terror por lo que sucede en las calles. Claro, y fíjate... y a manipular de alguna manera tus emociones y tus sentimientos como sucede en el siglo XXI. Bueno, todo eso tiene un espaldarazo en los 80. Hasta la música empieza a pasarse por televisión a través de los canales de cable. Empieza MTV, empiezan todos los canales así, ya no basta con tocar bien, ahora tenés que verte bien. Claro. Entonces todo eso está reflejado en esa canción, en Divina TV Führer, pero también hay otros temas donde, como Motorcico, por ejemplo, donde se habla un poco también de esa situación de los 80, de vivir mucho dentro de la mente de uno, ¿no? Los 80 fueron una época que contraponen un nuevo hedonismo en contraposición a lo que antes había sido un idealismo colectivo, ¿no? Si los 60s y los 70s los jóvenes habían tenido una vocación de cambio, una vocación de transformación social, los 80s en cambio son
una década donde se puede ver que sálvese quien pueda, en cierta manera, cada uno por sí mismo. Y eso lo ves también en el surgimiento de fenómenos como los gimnasios, los afrodisíacos y todas esas cosas, de las cuales también habla muy certeramente otra banda de la época, que es Soda Stereo. Sí, digamos, pasamos a querer pensar, a querer cambiar el mundo en los 70, a yo no me meto, me preocupo por mí y el resto que se arregle como pueda. Sí, y de alguna manera no me puedo permitir cuestionar demasiado o deprimirme demasiado, por eso la droga de moda es la cocaína. Claro. Y todos los delirios que surgen de de estar con una bolsa de coca en un cuarto viviendo la fenomenología de tu cerebro. Y de alguna manera octubre también refleja todo eso, ¿no? Y ahora, ¿cuánto, o sea, a ver, vos fuiste testigo, estuviste en Palladium en la presentación? Sí, yo estuve en los 3 Palladium, vale decir, en mayo y en los 2 de octubre, y la banda estaba muy afinada en la configuración que tenía en ese momento, que era un poquito diferente a la que se volvió hipermasiva. Quiero decir, todavía estaba Tito Fargo en la otra guitarra, y el Piojo, haciendo contrapuntos con Sky y enriqueciendo el espectro melódico y el espectro rockero de la banda. Estaba el Piojo Ábalos en batería y estaba Willy Crook en el saxo. Los otros 3 miembros son los que permanecieron luego, obviamente el Indio, Sky y Semilia Bucchiarelli. Vos es que no te preguntaba porque leí hace poco en una revista, en una especial que sacó la Rolling Stone, que tanto Willy Crook como algunos de los músicos, ninguno quedó conforme con lo que fue el sonido del disco, y que, digamos, el disco no reflejaba lo que era la banda en vivo en sí. Por eso te pregunto, vos estuviste ahí, o sea, fuiste contemporáneo, preguntarte, digamos, lo que era el sonido de Redondos en vivo con lo que después se escuchó en el disco. Sí, es más, todavía eso se puede, inclusive, tus oyentes lo pueden chequear porque eso está en internet, los recitales de octubre, con una calidad de grabación bastante buena, porque fue tomado de la mesa. La banda era muy compacta y era muy potente en vivo. Yo creo que octubre, el disco, es un poco aséptico, si se quiere, pero esa asepsia también contribuye un poco a ese espíritu medio claustrofóbico que destilan sus surcos digitales, ¿no? Digitales y vinílicos, porque también salió en vinilo en aquella época. Creo que fue el anteúltimo disco, me parece, de Los Redondos en aparecer en vinilo, si no recuerdo mal. Pero bueno, eso es anecdótico. Lo que quiero decir es que si bien el disco en estudio no traduce exactamente lo que pasó en Palladium, creo que es un buen testimonio discográfico. Todavía Los Redondos no habían tomado del todo la mano al estudio desde el punto de vista del balance de los instrumentos o de la potencia que podían tener dentro del estudio, ¿no? Les iba a llevar todavía 1 o 2 discos lograrlo del todo. Pero yo creo que ese sonido logrado a medias también contribuye a ese clima de desasosiego, ese clima de inquietud, ese clima de zozobra que transmite octubre y que es muy propio de esa época que vivíamos, porque yo recuerdo los 80 como una época de contradicciones, ¿no? De que por un lado estabas contento de que se habían ido los militares del poder, pero por otro lado estabas ante una situación de crisis por todas partes. Y por el otro lado también existía como una fiebre consumista que bajaba de los medios, ¿no? Claro. Entonces todas esas impresiones las tenías al mismo tiempo. O sea, vos sabés que los chinos tienen una maldición que dice, ojalá que vivas en tiempos interesantes. En realidad no te están diciendo nada lindo. Pero los tiempos interesantes generalmente son muy ajetreados, muy baqueteados. Sí, caóticos. Y bueno, los 80 fueron interesantes, sin duda. Ahora, y o sea, digamos, en esa comparación o en eso que establecer respecto de lo que fue los 80, ¿en dónde metemos a Redondos y a, no sé, bandas como, se me ocurre ahora, Sumo, en contraposición con bandas como Soda o Virus? Bueno, hay que decir que tanto Virus como Soda no son exactamente la vereda enfrente. Yo creo que Soda refleja muy bien los 80. El primer disco es un testimonio inmejorable acerca de la ideología de los 60. Fíjate que si Los Redondos tienen Divina TV Führer para hablar de la tele, Gustavo Cerati escribió Sobredosis de TV. Claro. Que donde también dice que la televisión es una dictadura, ¿no? Acuéstate, levántate, no puedo vivir así.
Y Virus mismo, si vos analizás las letras, son mucho más serias esas letras de lo que uno en primera instancia les otorga crédito. O sea, yo creo que todas estas bandas de las cuales estamos hablando, e incluyo a Sumo, por supuesto, eran testigos activos de su tiempo. Y lo eran también, no solo en las letras, también en la música. Cuando escuchamos a Sumo, escuchamos un grupo también tortuoso, una música, yo diría, muy compacta, muy agresiva en el buen sentido de la palabra. Sí. Y Luca, un gran observador de la fenomenología argentina y en particular de la fenomenología porteña también, escribió canciones inmejorables como Una noche en New York City, como Mañana en el Abasto, y una que me gusta especialmente a mí es Que me pisen, ¿no? Porque claro. Realmente tenía que venir un tano educado en Escocia para contarnos que nos gusta cruzar con la barrera baja y que nos pisen los trenes, y nos gusta nuestra bandera, sí, pero planchadita, vale decir, no la ensuciemos con nuestro esfuerzo, no la ensuciemos con nuestro sacrificio, pero eso sí, somos muy patriotas. Y bueno, yo creo que todas esas bandas es un orgullo que sean parte de la historia de nuestro rock, ¿no? O sea, vos no es que yo lo acepte, pero digamos, vos no sos de los que se banca esto de el River Boca entre Soda y Los Redondos. No, me parece una imbecilidad más de esas que hacen que seamos un país a medias, ¿no? Total, con tal de vender cualquier cosa. Sí, yo creo que es una imbecilidad tan seria como esas personas que hablan de conspiraciones como que Tanguito escribió la base y se la robó Lito Nevia. Es parte de una ignorancia así mitos que quedan flagrante y en última instancia boba, ¿no? Porque es la gente que pone palos en la rueda realmente. No me merece respeto esa gente, claro. Francamente. Ahora, ni siquiera vale la pena otorgarles demasiado tiempo de aire. Ahora, te saco un toque de octubre, seguimos hablando de Los Redondos, hablábamos de, Redondos, Sumo, Soda, Virus, y seguramente habrás visto en esa época miles de bandas. ¿Por qué Los Redondos sí y quizá otras bandas no? ¿Escuchaste algo que fuera, no sé si mejor que Redondos, pero algo que vos digas, esta banda la va a pegar y de repente no pasó? Bueno, había muchas bandas en el circuito, ¿no? Bandas que para mí me merecieron mejor fortuna. Es el caso de Clap, la primera banda de Diego Frenkel. Es el caso de Metrópoli, la banda que integraba a Isabel de Sebastián, que tenía un tema fantástico como Eres Anónimos, y tenía varios temas más, no eran solo ese. Yo pienso que bandas como Don Cornelio y La Zona, encabezada por Palo Pandolfo, también con Federico Gazarocián, merecerían haber continuado más tiempo, pero de alguna forma se volcaron mucho de la imaginación de Palo y compañía después en Los Visitantes, o sea que no se perdió tanto. Fricción de Richard Coleman hubiera merecido un tiempo más para desarrollar su arte, pero bueno, también las cosas eran así, ¿no? Algunas reuniones eran efímeras porque los músicos eran muy jóvenes, se disparaban en muchas direcciones diversas y era una época donde no era fácil la concentración tampoco. En todo este panorama que estamos haciendo no hay que olvidar la pentalogía de Charly García, que creo que es uno de los grandes testimonios de esa época, ¿no? La que empieza con Yendo de la Cama al Living, sigue con Clics Modernos, Piano Bar, parte de la religión, y termina de alguna forma en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, ¿no? Que se compone en el 89, principios del 90, que es un gran broche testimonial para la década. O sea, si querés entender la década del 80, con los grupos de los cuales hemos hablado, pero por sobre todo con Los Redondos y Charly García y Soda Stereo, tenés como un panorama bastante completo en letra y en música de lo que sucedió aquí. Claro. Redondos, el fenómeno. El fenómeno Redondo, sí, vos me hiciste esa pregunta y yo me desvié un poco. Claro, yo creo que no podemos hablar del fenómeno Redondo sin hablar de lo que vino después de octubre, ¿no? Sin hablar de El Bayón para el Ojo Idiota, con temas como Noticias de Ayer o como Todo Preso es Político. No podemos hablar de Los Redondos sin hablar de Todo un Palo, donde está esa famosa frase, el futuro llegó hace rato, ¿no? Todo un palo ya lo es, donde el indio adelantaba un poco esa cosa de una parte de nuestra sociedad completamente perdida
por el abandono del Estado, por el abandono de su propio país, y en cierta manera eso explica también un poco la masividad increíble de Los Redondos en la última etapa de su existencia, ¿no? Esa cosa que hace que miles de personas los sigan de una ciudad a la otra, y tiene mucho que ver con lo que se vendría en la década siguiente, donde un gobierno de espaldas a la gente quiso que entráramos al primer mundo por la ventana, o sea, una ilusión absolutamente estúpida, y lograron desmantelar el aparato industrial del país y lograron dejar afuera de la participación en las bondades de una sociedad a 2/3 partes de sus habitantes prácticamente. Todavía nuestro país de eso no se recuperó, y Los Redondos se transformaron en una especie de estado sustituto para un montón de chicos y chicas que sentían que su propio país los abandonaba. Claro. Eso es muy serio, es un fenómeno social que trasciende incluso el fenómeno musical, tiene mucho que ver con otra cosa. Por algo uno lo llama la misa ricotera. Sí, aunque la misa viene más de la época ya de Octubre y de Gulp, viene todavía de una cuestión que era más estética y que era más vivencial y que era más espiritual, pero lo que viene después, digamos unos 10 años más tarde, es ya esa cosa masiva de que 50.000, 60.000 personas se desplazan a ver a la banda de una ciudad a la otra. Eso no se explica solamente por el rock and roll. Eso tiene un trasfondo social muy fuerte. Es la sensación de que dentro de un país que te abandona hay gente que no te abandona, y sin por eso decirte ninguna consigna ni marcarte ningún síganme. Sí, no, o sea, no baja línea, soy lo que soy y vos me seguís por lo que soy. Exactamente. Eso es el fenómeno que se concreta en los 90 y que después heredan otras bandas que también han hecho lo suyo para merecerlo, como La Renga o como Los Piojos, ¿no? Claro. Y eso también explica cómo el fenómeno continúa hasta el presente con los recitales primero del Indio, que son los hipermasivos, pero también de Sky. Sí, Sky es como emblema, pero claro, verlo al Indio, a ver, lógicamente siempre en una banda, a la hora de separarse, probablemente triunfe siempre más el vocalista, que es quien le pone la voz a lo que vos tarareás o cantás en un disco, ¿no? Sí, yo creo que es un poco así, pero también creo que ambos, tanto el Indio como Sky, se reparten en cierta forma esa herencia espiritual de la banda, ¿no? Entonces el hecho de que Sky tenga por ahí menos público no representa que tenga menos relevancia o menos influencia, claro. Simplemente que el Indio toca algunos resortes que son muy particulares en la gente, y eso explica por qué hay 160.000 personas en Mendoza para verlo en el último recital, ¿no? Sí. ¿Pudiste ver el documental que presentaron en Vorterix? ¿La entrevista que le hizo Pergolini? No vi la entrevista. En general me pasa muchas veces que algún acontecimiento así que tiene una resonancia muy grande... ¿Le escapas? No le escapo en su momento, pero tarde o temprano termino viéndolo porque obviamente me interesa el contenido. Claro. Pero estuve bastante consustanciado con los testimonios visuales de las últimas épocas, ¿no? Con el famoso DVD por Correx, y también con la película que se hizo de Los Redondos en sus primeros tiempos, donde de alguna forma u otra aparezco, ¿no? A veces aparezco medio en las sombras en el escenario, en esos escasos momentos en que me subía a decir pavadas. Pero estás. O sea, sos parte y te tenés que hacer cargo de eso. No, por supuesto, y es al contrario, agradezco la generosidad de la banda que permitía eso todavía tan tarde como el 85, 86, ¿no? Pero bueno, nunca me consideré protagonista, sino simplemente un testigo de la época. Digamos, testigo privilegiado. Sí, en cierta manera sí. Ahora, te preguntaba lo de la entrevista. A ver, siempre causó curiosidad, quizás para el que no lo entendía o para el que no lo conoce del todo, siempre causó esta especie de curiosidad de por qué Los Redondos nunca dieron entrevistas, nunca se presentaron en público. O sea, a ver, las dos imágenes televisivas que existen de Los Redondos, o mejor dicho, de la banda hablando, son aquella conferencia de prensa después del recital creo que de Olavarría, el cancelado, y la entrevista ahora que le hizo Pergolini al Indio. Nunca antes se lo había visto al Indio hablar haciendo entrevista, y uno pregunta ¿por qué? O sea, digamos, no sé si vos tenés una explicación a eso. De cierta manera tiene que ver un poco con la cuestión de que el Indio tiene muy presente la frase de Marshall McLuhan, que decía que el medio es el mensaje, y entonces
a veces es muy difícil en una conferencia de prensa establecer un vínculo relajado y un vínculo completo donde vos puedas expresar realmente lo que sentís sin que la conferencia se desvíe en una u otra dirección por los punteros de turno. Sí, o sea, no darle de comer a los que quieren que vos digas otra cosa. Exactamente. Entonces, eso es complicado y ellos lo tienen muy claro. Además, francamente, nunca lo necesitaron porque siempre establecieron su código, desde la famosa frase solos y de noche, hasta el hecho de la calidad de recitales que querían dar y también cómo, cuándo y dónde iban a grabar sus discos. Entonces, si vos realmente tenés una idea de utilizar un canal alternativo para desarrollar tu arte y te sale bien, ¿por qué vas a hacer otra cosa? Claro, tal cual. ¿Para satisfacer a quién? Porque muchas veces nosotros operamos, y en eso creo que ninguno escapa, a la sensación del temor reverencial. El temor reverencial es el temor a lo que opinan los demás, sobre todo la gente que potencialmente puede tener poder sobre vos. Cuando vos alcanzás una situación donde vos tenés ese poder, donde podés dar un mensaje sin que se distorsione y podés llegar directamente a los receptores que vos deseás, ¿por qué vas a meter en el medio a otras personas? Claro. En este caso la prensa. Sí, que se encarga de reinterpretar cada coma, cada punto y seguido para acomodarlo según el lado que le convenga. Tal cual, sí. Es más, muchas de las aseveraciones que yo estoy volcando sobre octubre, siempre hay que aclararlo por si hace falta, son absolutamente a título personal. Yo no digo el indio dice tal cosa, yo digo esa es mi visión o la manera que yo proceso lo que dicen las canciones, pero es mi opinión. Claro, tuvimos un problemita y no importa. La última que te hago, sí, así ya te dejo, te libero, tiene que ver con la separación de Los Redondos. No me voy a meter en la separación, en el porqué ni nada. Sí me interesa saber tu opinión respecto de lo que la gente, viste, la gente pide que se vuelvan a juntar y demás. Yo siempre digo que hay un poco de egoísmo en nosotros o en los oyentes que quieren que se vuelvan a juntar Los Redondos porque nosotros tenemos ganas de verlos arriba en el escenario. Es como el nene que de repente el papá y la mamá se separan y el nene sueña con que mamá y papá vuelvan a estar juntos. Pero si no son felices, o sea, ¿no es un poco de egoísta de nuestra parte pedir que se vuelvan a juntar solamente porque nosotros queremos verlos arriba en el escenario? Sí, yo creo que es humano, es justamente una característica humana el querer recrear los momentos que te hicieron feliz de diferentes maneras, ¿no? Pero la historia sigue su curso. La historia sigue su curso y cada uno de ellos ha seguido de una manera creativa en cada uno de lo que han hecho y yo creo que tenemos que festejar eso más que otra cosa, ¿no? Me parece inevitable, tiene que ver también con querer recrear algunos momentos que se han ido y que forman parte de nuestra juventud y que forman parte de, no sé, nuestro apogeo, si se quiere. Sí, aparte a veces uno se queda con que, yo me he dado cuenta con los años, aquella frase de todo tiempo pasado fue mejor, no, todo tiempo pasado fue mejor, no, todo tiempo pasado para nosotros tiene una importancia que, viéndolo a la distancia, nos provoca nostalgia y es como que, ¿no? Pienso en la música. Yo cuando era chico escuchaba a gente decir, no, porque música era la de antes y a mí me gustaba lo que se escuchaba en ese momento y hoy a mí me pasa, a veces digo, no, pero bandas como aquellas, no, bandas como aquellas representaron en mí algo que hoy no encuentro en las bandas de hoy. Bueno, eso yo miro con alegría toda esa época, sin embargo estoy muy contento con lo que veo a mi alrededor en este momento, musicalmente y también en forma poética, o sea, las letras de hoy, la fenomenología de hoy. Creo que el rock sigue teniendo un rol socialmente urticante todavía a la fecha. Creo, sin embargo, que hay mucha oferta y por lo tanto lleva más tiempo procesar lo que uno escucha. Pero lo único que extraño del pasado son ciertos cambios orgánicos que tienen que ver con el paso de los años que uno no puede evitar. Es decir, me gustaría poder correr un colectivo como los corría a los 25 años. O poder jugar al fútbol, no sé.
hay cosas que tienen que ver con el paso del tiempo y el avance de los años que no se pueden evitar, y sinceramente es lo único que añoro del pasado. Pero estoy muy contento con vivir en el siglo XXI y con los desafíos que plantea el siglo XXI y con el arte del siglo XXI. Creo que nunca como ahora tuvimos tanto a disposición lo que sucede en todas partes del mundo, y es muy rico ese input. Esa sensación de habernos caído de un paraíso irrecuperable es como una distorsión de los postulados religiosos al cual jamás voy a adherir. Me encanta la frase de Spinetta en ese sentido, ¿no? Que dice, aunque me fuercen, nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. Esa profesión de fe en el presente y en el futuro, en todo caso, si tengo que adoptar alguna vez un lema, ese es el lema. Mañana es mejor. Ya lo dijo Cerati también, mañana es mejor, hoy es mejor. Sí. Ahora sí, te hago la última, Alfredo. Yo, aparte de conducir el programa, soy musicalizador de la radio, por lo cual a veces me la paso escuchando música. Y digo, en tiempos en el que tenés todo a la mano, de la forma que sea, desde el tipo que musicaliza hasta la banda que quiere sacar una canción, se graba y la sube a las plataformas digitales, y hoy tenés miles de bandas para escuchar, de acá, de afuera, te llega todo, tenés música que te llega de Rusia, de China, de Japón, de Estados Unidos, de Groenlandia. ¿Cómo discriminar? ¿Cómo hacer para que todo eso, que es tanto, se pueda, digamos, puedas tomarte el laburo de escucharlo bien, poder separar de qué está bueno, qué no está bueno, digamos, para que no te narcotice la cabeza tanta música, tanta banda, tanto nombre, que antes no teníamos? Había cuenta de que el día sigue teniendo 24 horas y que si tenemos la suerte de poder conciliar el sueño, le tenemos que dedicar al menos 6 o 7 de esas horas al sueño. Yo diría que una ayuda es la intuición. A veces, por una tapa, por un tema que escuchás, por una reflexión del artista, te das cuenta qué cosas pertenecen a la corriente de pensamiento que te guía en la vida y qué cosas son ajenas a tus gustos o son ajenas a tu sensibilidad. Fuera de eso, lo demás es esfuerzo, es sentarse a escuchar. Claro. Si es la tarea de uno, como es en el caso mío, ¿no? La tarea fundamental, porque siempre digo que uno no hace una sola cosa en la vida, ¿no? A mí me gusta una cierta música, pero también me gusta una cierta literatura, un cierto arte pictórico y ciertas películas, ciertos directores de cine. Creo que en ese sentido hay como una alianza de la gente cuestionadora, de la gente que busca profundizar en las grandes preguntas que nos plantea la vida, y en ese sentido las artes se comunican. Yo creo que las cosas no han cambiado tanto respecto de la época en que yo escribía en Expreso Imaginario, estaba en contacto con toda esa gente luminosa, como cuando estuve en la revista La Mano, hoy en día cuando estoy trabajando en Mavi Rock. Es decir, me siento que estoy expuesto a un montón de estímulos artísticos que son extraordinarios y que son una continuación de lo de aquella época, pero en el contexto actual. Claro. Y te decía, respondiendo a tu pregunta, la intuición es nuestro mejor aliado, hermanada con la curiosidad. La curiosidad y la intuición son dos cosas que no hay que abandonar si uno quiere mantenerse joven de espíritu, que es en definitiva la única juventud a la cual puedo aspirar a esta altura. Sí, a la que nos aferramos con el paso del tiempo. Alfredo, infinitas gracias, ha sido un placer charlar contigo. Hemos desasnado un poco todo lo que tiene que ver con Redondos con Octubre, una de esas placas icónicas. Una pequeña referencia a la obra de Rocambole, porque digamos se ha vuelto un ícono que hoy hasta se ve en las canchas, en las banderas de fútbol. Una pequeña referencia de Rocambole y ya te dejo ir. Bueno, Rocambole es la confirmación de lo que te estaba diciendo antes, porque es para mí el equivalente pictórico, gráfico, de lo que los Redondos representan con su música y con sus letras. Y una anécdota curiosa es que ese famoso ícono del personaje que rompe la cadena y que la enarbola en alto rota, ¿no? Uh-huh. Sí. No estaba en la tapa original de Octubre, era como un dibujo secundario, marginal de los tantos que Rocambole hacía, complementando sus artes, ¿no? No sé si estuvo en un póster o estuvo en un afiche de recitales o cómo. Pero ya en la época del CD, cuando sale posteriormente el CD de Octubre,
el propio Rocambole se dio cuenta de lo importante que era ese símbolo y lo incluyó en el arte del disco. Y se convirtió en una de las 3 o 4 imágenes más icónicas del rock nacional. Totalmente, y hasta tiene algunas satirizaciones que a mí me parecen brillantes, como el dibujo de Homero Simpson con una ristra de chorizos en vez de la cadena. Me encantaría que alguien me regale esa remera. Es cierto, es muy buena. Alfredo, bueno, ya está, no te quito más tiempo, desde ya ha sido un placer charlar, insisto, con uno de los tipos que más sabe sobre rock nacional. A veces es difícil hablar con alguien, porque uno no quiere quedar ni como pedante ni como ignorante, es como abrir una especie de atlas y decís, bueno, ¿por dónde arranco? Bueno, la verdad ha sido un infinito placer. Bueno, el placer es mío, muchas gracias por llamarme y hasta pronto. No, por favor, Alfredo, adiós. Ha pasado entonces Alfredo Rosso. Nos hemos dado un gran placer hablar de esta placa, de esta banda. Hablamos de Octubre, que precisamente en este mes cumplió 30 años. Pasaba la retrospectiva del día. Sonó estacionk2.com.